Annyeonghaseyo, chicos. Empezamos un nuevo episodio de Expedientes Coreanos. Probablemente habrán escuchado sobre la trama del éxito coreano de Netflix, The Glory, estremecedora historia de violencia escolar contra un adolescente, quien vive una vida alimentada por la venganza. Prepara su venganza punto por punto y la lleva a cabo de modo quirúrgico. Si ya la ficción nos da escalofríos cuando vemos los capítulos, no les puedo contar el dolor cuando conocemos los detalles de un caso que ocurrió en Corea hace muchos años, pero que volvió a recibir atención por su similitud con el caso de The Glory. Es más, tiene aspectos más intrincados que la ficción. El caso conocido en Corea como el de la planchita de pelo en Expedientes Coreanos. Corría el año 2006, abril-mayo. En Corea es plena primavera. La policía de Cheongju, en el centro del país, recibía un llamado de auxilio. La voz de una adolescente temblorosa pidiendo que por favor la salvaran. Cuando la ven, observan que tiene heridas muy profundas en sus brazos. Parecían quemaduras de diferente grado y de distintas antigüedades. Algunas parecían que tenían días, otras muy recientes. La adolescente que llamaremos aquí Kim era una estudiante de tercer año de la secundaria. Su contexto familiar la ponía en un estado de vulnerabilidad. De sus progenitores, solo su padre estaba con ella. Bueno, en realidad era una forma de decir porque muchas veces estaba sola. Su padre debía trabajar muchas horas y la dejaba a cargo de su tío, pero prácticamente nadie sabía bien qué hacía Kim, qué comía, en qué andaba. Frente a unas policías horrorizadas, Kim relató las características de un calvario. Durante más de 20 días había sido víctima de una brutal persecución y violencia en la escuela. Esas heridas que se extendían en las piernas y otras partes del cuerpo fueron provocadas por compañeras del modo más atroz. La pinchaban con alfileres de gancho, recibía golpes con libros o bates de béisbol, o su piel era la superficie de chequeo de la temperatura de planchitas de pelo. Cuando las heridas formaban cascaritas, le sacaban para que le duela. Un horror. Las victimarias la perseguían con la excusa de que Kim no le respondía cuando le preguntaban algo o le pedían plata, y los días en que no traía dinero, había represalias. Le hacían mandados y si no obedecía, había represalias también. Tremendo. Kim ya no aguantó más y su cuerpo ya no aguantaba tampoco. Estaba llena de moretones, quemaduras y mentalmente estaba al borde del quiebre, por lo que, pese a las amenazas, cobró fuerzas y marcó el 112, que es el número de la policía coreana. Kim estuvo 7 semanas internada porque sus daños eran muy profundos. Sus familiares no podían creer que su pequeña Kim estaba viviendo una pesadilla y ellos ni se dieron cuenta. Se lamentaban no haberle prestado más atención cuando Kim le pedía que la cambiasen de escuela, o cuando solía despertarse en medio de la noche, asustada a los gritos. Por supuesto, la policía le preguntó quién era la persona agresora y si tenía cómplices. Kim dio varios nombres, quienes fueron citados para declarar, pero todas ellas negaron rotundamente el hecho. Dijeron que no tenían nada que ver, que ellas no eran. Las autoridades de la escuela tampoco fueron de ayuda. El director decía que simplemente no lograron detectar a la persona agresora y que no podían hacer nada, que había una víctima, pero no una victimaria. ¿Quién o quiénes le hicieron esto? ¿Kim estaba diciendo la verdad cuando apuntó a esas personas en un principio? Las que fueron acusadas por Kim, ¿estaban mintiendo? ¿Puede ser que los docentes realmente no supieran nada? Ante la gravedad del caso, la policía decidió seguir investigando. Pensó que entre los compañeros debía estar alguna pista y citaron a quien todos apuntaban como su mejor amiga, por si ella sabía algo, si sospechaba de alguien, si conocía algún otro detalle. Fui yo la que le hizo eso, dijo con toda impunidad y naturalidad la que creían que era la mejor amiga de Kim, a la que llamaremos Park. La adolescente confesó sin rodeos de que ella era la agresora.
¿Quién hubiera imaginado que la supuesta mejor amiga era su peor enemiga? El tío de Kim declaró que las veía siempre juntas y creía que se llevaban muy bien, por lo que nunca sospechó de ella. Pero entonces, ¿por qué Kim apuntó a otras personas? Es que cuando la agresora Park se enteró de que Kim había hecho la denuncia, la empezó a amenazar, haciendo que Kim mintiera por miedo. La policía no podía creer que de esta manera tan simple se respondían algunas preguntas del caso, ni podían creer la naturalidad con que esta adolescente admitía un hecho tan aberrante. Pero en toda esta historia aparecieron otras víctimas, las compañeras que habían sido apuntadas por Kim. En internet se esparcieron sus nombres, domicilios y teléfonos como las principales acusadas de ejercer esta tortura y comenzaron a recibir insultos y amenazas, a tal punto que algunas tuvieron que recibir tratamientos psicológicos. Por supuesto, Kim también tuvo que recibir atención psicológica en ese momento y lleva esta herida física y mental de por vida. En su momento, este caso trascendió en los medios y estremeció a la opinión pública por lo cruel de la agresión. Y fue conocido como el caso de la planchita de pelo, por lo horroroso de que este instrumento fuera utilizado como arma. En la ficción de Glory, la protagonista logra vengarse y de alguna manera hace justicia por mano propia. ¿Qué pasó en este caso de Chongju? Las autoridades de la escuela recibieron una sanción administrativa por no haber actuado como correspondía. ¿Y qué pasó con Park y sus cómplices? Como suele suceder, la realidad es más dolorosa que la ficción. Park fue detenida, pero la justicia consideró que no tenía antecedentes, que era menor de edad y le dictaminó una especie de asistencia temporal con observación. No fue a la prisión, no fue a un reformatorio, y sus cómplices también recibieron simplemente una llamada de atención. No se hizo justicia. Cuando se estrenó el drama The Glory en Netflix, muchos apuntaron a que se basaba en este hecho real, pero la producción salió a aclarar que no se basó en esta historia. En diferentes foros de internet piden justicia por este caso histórico y también se preguntan ¿qué será de la vida de Kim y de Park? Sobre todo expresaron bronca que seguramente Park seguirá viviendo bajo la impunidad como si nada, mientras que probablemente Kim seguirá luchando día a día para sobrellevar el recuerdo de este calvario. Y están surgiendo muchas historias que superan a la ficción. Por ejemplo, salió una joven en un programa de televisión, sería otro caso, comentando que sufrió un acoso parecido a The Glory, con métodos similares, y decía que para ella, esto de aparecer en televisión era la forma de vengarse, haciendo público el sufrimiento que padeció hacía 10 años cuando estaba en la secundaria. Contó que sus victimarias actualmente trabajan de enfermera y asistente social, y esta impunidad le generaba mucha impotencia. En una encuesta se preguntó ¿qué querrían hacer las personas si es que llegan a ser víctimas de este tipo de violencia? El 49% contestó que querría denunciar, el 16% que querría olvidar y el 35% que quería perdonar. Si tú también estás sufriendo por cualquier tipo de acoso en la escuela o entre tus pares, recuerda primero que no tienes ninguna culpa. Los malos o malas son ellos o ellas. Y recuerda siempre que no estás solo o sola y que puedes hablar con tus padres, familiares, maestros. Siempre habrá alguien que te va a escuchar. Gracias, Inchingos, por acompañarme nuevamente en este episodio de Expedientes Coreanos. Cuídense mucho, ¿sí? Porque son súper valiosos o valiosas. Los quiero mucho. 사랑해요. 다시 만나요.